Bien, ahora vamos a hablar sobre los principales artistas y las obras que destacaron en el romanticismo. Vamos a empezar con el primer artista que fue Eugene Delacroix, que nació en 1789 y murió en 1863. Él fue el rey del color y el movimiento. Las principales obras fueron La libertad guiando al pueblo de 1830. El contexto de esta obra fue que debido a que los franceses derrocaron a Carlos X, Delacroix, aunque no estuvo ahí, lo sintió como un símbolo de libertad. Esto se representó con Marianne con el pecho descubierto, como guía al pueblo sobre barricadas. Además de que esta obra hoy es un símbolo republicano francés. Otra obra importante fue la de la matanza de Quíos de 1824, en el que esta obra denuncia la masacre de griegos por turcos en la guerra de independencia en la guerra de independencia griega. En contexto de esta obra fue que debido a que Europa apoyaba a Grecia contra el Imperio Otomano, este cuadro tuvo un impacto por su violencia y su exotismo. Otro artista muy importante fue Teodoro Guéricault, que nació en 1791 y murió en 1824. Él estuvo obsesionado demasiado con la muerte y la locura. Su principal obra fue La Balsa de la Medusa de 1819. Esta fue basada en el naufragio que ocurrió en 1816, en el que el gobierno francés dejó morir a 150 personas. Además de que en el contexto, este escándalo político fue total. Además de que Gary Cault, ¿cómo se llama? Entrevistó sobrevivientes y estudió los cadáveres que estuvo en las morgues. Además de que esta obra fue una crítica brutal a la monarquía corrupta de Luis, este, ¿cómo se llama? 18. También vamos a hablar con otro artista principal que fue Francisco de Goya, que nació en 1746 a 1828. Él fue el puente entre la ilustración y el romanticismo. Sus obras claves fueron el 3 de mayo de 1808 en Madrid, que fue el fusilamiento de españoles por tropas napoleónicas. El contexto de esta obra fue que debido a que Goya no pintó héroes, sino que pintó el miedo y la brutalidad. Y debido a que en la obra el hombre de camisa blanca con brazos en la cruz es la víctima universal. Otra obra muy importante de él fue Saturno devorando a su hijo, de 1819 a 1823. Esta fue una parte de las pinturas negras hechas en las paredes de su casa. El contexto es que Goya, ya debido a que ya estaba viejo, sordo y desilusionado tras la vuelta del absolutismo con Fernando VII, la obra es terror puro, locura y pesimismo sobre el poder. Y otra obra muy importante fueron los desastres de la guerra de 1810 a 1820, en el que fue una serie de grabados con el contexto de que se documentó la guerra contra Napoleón y que en el que solo hubo mutilaciones, hambre y violaciones. El título de esta obra se destacó porque el título fue Yo lo vi. Otro artista muy importante fue Caspar David Friedrich, que nació en 1744 y murió en 1840. Él fue el pintor del alma ante el paisaje. Sus principales obras fue El caminante sobre el mar de 1818, en el que estaba un hombre de espaldas ante un abismo de niebla. El contexto de esta obra fue debido a que Alemania estaba fragmentada
buscando su identidad. Además de que el individuo solo frente a lo infinito es metáfora del espíritu alemán y de la fe protestante. Otra obra muy importante fue El monje de A la orilla del mar de 1808 a 1810. Esta fue una figura diminuta ante un mar y un cielo inmenso, y el contexto fue lo sublime. ¿A qué me refiero? A que la naturaleza fue una manifestación de Dios en el que rompió con todo, casi abstracto para 1810. Otro artista muy importante fue Turner, que nació en 1775 y murió en 1851. Él llevó el paisaje al límite de la abstracción. Sus principales obras su obra clave fue Lluvia, Vapor y Velocidad de 1844. Esto fue una locomotora cruzando un puente en medio de una tormenta. El contexto de esta obra fue que, debido a que en plena revolución industrial, Turner pinta la máquina como fuerza sublime, bella y aterradora a la vez, en el que veía el progreso con fascinación y miedo. Otro artista muy importante fue John Constable, de 1776 a 1837. Él fue lo contrario a Turner, él en el que la naturaleza rural inglesa sin drama. Sus obras clave o su obra clave fue la Carreta de Eno de 1821, en el que se basaba en un paisaje campestre de Suffolk, y el contexto se basaba en la nostalgia, además de que debido a que Inglaterra se industrializaba y este ay, se pintó el campo que estaba desapareciendo. Es, en el que Constable dijo que la pintura debe ser científica y poética. Un dato importante de esto es que, aunque los artistas del romanticismo no eran un grupo de manifiesto, cada uno fue por su lado. Por ejemplo, Goya en España no sabía qué hacía Friedrich en Alemania, pero todos compartían la razón fría y las reglas neoclásicas.